ahora voy a hablar un poco sobre este libro, que es un libro que dice El poder de lo alto. Este es otro libro muy importante porque explica que cuando nosotros nos entregamos a Jesús y recibimos como Señor y Salvador, nos quedamos el poder de lo alto dentro de nosotros. No es todo el poder de lo alto, pero es un poco del poder de lo alto. Ni que fuese una gota pequeña de ese poder, es más que suficiente para que usted sea un campeón. ¿Sabe lo que es la definición de más que vencedor? Le voy a decir cuál es una buena definición de un más que vencedor. La Biblia dice que somos más que vencedor. Es porque quien fuera a la lucha fue Jesús. Él es que tuvo que ir al infierno, Él tuvo que luchar contra el diablo, Él tuvo que ser crucificado, burlado, etc. Y después nos dio de gracia la victoria. ¿Sabe la historia del que era un campeón mundial? Hubo en el año siguiente más un campeonato mundial y iba a defender el título. Así entrenó para estar concentrado, comer aquella dieta, despertarse con aquellos ejercicios de Iba, y finalmente vino el día del box, con televisiones todo el mundo filmando, golpe para así, un ojo de nuestro cae en el suelo, un poco de exageración, la nariz también se partió por todo y cualquier sitio, y en el final daba un valiente golpe al enemigo y el enemigo cae. Finalmente él vence. Y una gran fiesta, gritos de victoria, y vino un hombre con un cheque de $1.000.000, y él ganó $1.000.000, y él se quedó ultra rico. Y su mujer estaba en casa. Su mujer no llevó ningún golpe, nada, no entrenó nada. Estaba calma y serena en casa. Y cuando el marido fue el vencedor, todavía con el ojo negro, dentro de los dientes partidos y no sé qué más, llega a casa, él el gran vencedor, da el cheque a la mujer, y la mujer se volvió la más que vencedora. Ella no hizo nada y recibió gratis el cheque de $1.000.000. Es eso que nosotros somos más que vencedores. Quien luchó fue Jesús, y tenemos que entender qué poder es ese que está dentro de nosotros, cómo ese poder es liberto. Mire, ese poder viene cuando entregamos la vida a Jesús y comenzamos a oír la palabra de Dios y hacemos otra cosa como alabar a Dios, orar en lenguas y otras cosas, y después sale por hablar y por hacer y orar en lenguas y alabar a Dios. Bien, entonces, otra cosa importante que Jesús dijo es lo siguiente. Jesús dijo que, en verdad les digo que hay que crecer en mí, Juan 14:12, y casi de certeza usted va a decir, yo creo. Él dijo, en verdad os digo, si creceres en mí harás las mismas cosas que yo hago. ¿El qué? ¿Sanar a los ciegos? ¿Los paralíticos? Jesús dijo eso. Harán cosas más grandes. ¿Ah? Es verdad, está así. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Y les voy a decir una cosa tremendísima. Y todo viene en la Biblia. Jesús vino como un hombre normal, a propósito, para ser nuestro sustituto. Solo así Él podía entrar en la tierra y siendo como nosotros. Solo que cuando Él fue al río Jordán para ser bautizado, también fue bautizado no solo en las aguas, sino en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, entró dentro de Él. Y Él ahora pasó a ser un ser humano sumado del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, era el cuerpo que tocaba, pero el Espíritu de Dios, el poder salía de Él, entraba dentro de Él. Por eso hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan sobre eso. Es decir, el propio Jesús después fue para una sinagoga, buscó una Biblia, antiguamente se llamaba Pergamino, y el Espíritu del Señor es sobre mí para sanar, libertar a los cautivos, y de ahí va. Por tanto, estaba haciendo la misma cosa. Bien, después también dice, cuando ella estaba de salida,
después de haber resucitado y estar 40 días en la tierra, Él dijo, no salgan de aquí en cuanto no viniera el Espíritu Santo, que va a descender a la tierra y va a estar con ustedes, para ustedes operar en el poder de lo alto. Y hay mucha iglesia que predica apenas, bueno, no sabe mejor, o sea, no es malo, predica apenas lecciones, mensajes de la cabeza, emociones, pero hay mucho más que eso. Entonces, una de las cosas que es un arma tremenda a nuestro alcance viene en 2 de Corintios 14. Segunda de Corintios 14 dice así. Se está viendo que 2 de Corintios 14 no existe. Me equivoqué. 1 de Corintios 14 dice así. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra, fue para donde estaban sus discípulos. Dios continúa haciendo esto de vez en cuando le apetece. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu elegía. O sea, todo el mundo estaba admirado. Porque imagina, estaba allí una persona que era chino. Y en aquel lugar no había nadie que supiese hablar chino, excepto una persona que por casualidad estaba allí. Y él escuchó a los discípulos que ciertamente no sabían hablar chino y estaban hablando chino. ¿Cómo esa gente habla chino? Y está viendo. Y ya sucedió. A mí muchas veces. Un día estábamos en una convención, muchos ejemplos que yo conozco, y de repente el Espíritu Santo descendió sobre la reunión y todo el mundo quedó así quieto. Y yo, como estaba esperando, comencé a orar en lenguas. Y un hombre en el fondo comenzó los gritos. Oh Dios, yo me arrepiento, yo admito, yo cometí adulterio, yo robé no sé qué y tal. Y yo continué orando en lenguas. Y él llegó al frente, se arrodilló, pidió perdón, entregó la vida a Jesús. Y entonces combiné con los asistentes y con los pastores que estaban así ayudándome. Lleva al Señor a mi escritorio cuando acabe la reunión. Y así fue. Y pregunté, ¿qué sucedió para el Señor estar hablando aquello? Yo dije, no sé si era de Rumania o un país así, que habla un idioma que para mí es muy raro. Y estaba hablando mi idioma y diciendo, y tú eres un ladrón, y todo eso y aquel otro. Ven, arrepiéntete y tal. Y yo así, realmente. Y una vez estábamos en Brasil, ya sucedió muchas veces. Ya sucedió muchas veces. Entonces, ¿qué es hablar en lenguas? Orar en el Espíritu. Es cuando nosotros estamos orando y Dios nos da una de las muchas lenguas que existen de la tierra o del cielo. Solo que siempre es una lengua que la persona está orando no conoce. Si fuere una lengua que Dios nos dio, que es de esa tierra, alguien va a entender. Una vez estaba viendo la televisión y era alguien que estaba hablando en la televisión. Estaba una cosa cualquiera y estaban hablando, ya le digo el nombre. Era aquí del norte de Europa. Es de Finlandia. Creo que era de ahí. Y era una lengua así tan rara. Y yo dije, yo ya hablé esa lengua, estoy viendo. Y una vez, en el inicio, cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, comencé a orar en lenguas y Dios de repente me daba una lengua, después cambiaba para otra y para otra. Y a cierta altura estaba hablando. Ahora no sé imitar. Y hasta pensé, hasta para ahí me quedé asustado. El diablo entró aquí. ¿Qué sucede? Me quedé asustado, hermano. No entendía nada de esto. Después, cuando fui a la iglesia, hablé con el pastor y le conté lo que sucedió. Ah, entonces usted no sabe lo que es eso. No. Eso es una lengua del desierto de Namibia. Es así que ellos hablan. Pasando tiempo, yo, cuando estuve en la iglesia, lo escuché hablar. Es muy gracioso. Blum, blum. En partes de África del Sur también hablan así. Y yo entendí, no. La Biblia dice así, cuando hablamos en lenguas o hablamos en lenguas extrañas, no hablamos
para hombres. Yo voy a hablar con Ruth, con Adriano o Adriano. ¿Y el qué? Pero cuando estamos orando en lenguas, la Biblia dice que estoy orando a Dios. ¿Está viendo? Y nadie nos entiende, pero Dios entiende, porque hablamos en misterios. ¿Por qué Dios hace esto? Solo voy a decir que sé por lo menos uno de los motivos. Es porque muchas veces Dios quiere que oremos por las personas que nos odian, por las personas que detestamos, que nos hicieron mal. Dios quiere que yo siembre amor en la vida de los otros. Es verdad. Si yo supiera que estaba orando por alguien, iba a decir, oh Dios, mata a la persona. Córtalo a los poquitos, haz un guiso, un asado. Y tal vez estoy en otro idioma hablando para que Dios lo bendiga y que Él se salve, no sé qué más. Pero cuando oramos en lenguas, la Biblia dice en Hechos 2 que quien elige lengua es el Espíritu y somos impulsionados por el Espíritu Santo. Y por eso por veces sucede que cuando estamos orando en lenguas, somos movidos a orar muy rápido, muchas veces muy lento, a veces comenzamos a llorar. Me acuerdo que en principio que no sabía esto, solo sabía, en nuestra iglesia sabían que era para orar en lenguas, pero no sabíamos bien lo que era y qué no era. Entonces un día estaba orando en lenguas y comienzo a llorar y yo vi luego, estoy muy mal, estoy llorando, voy a pedir perdón a Dios. Al día siguiente continué llorando hasta que pasaron unos días y no sé qué más hice, ya pedí perdón por todo. Entonces Dios me dio la interpretación, es muy simple, porque estaba intercediendo, llorando por la vida de otras personas. Una vez estábamos en la iglesia donde me convertí y nuestro pastor era guiado por el Espíritu de Dios y dijo así, Dios me mostró que hoy, es también viernes, debemos orar por las personas que están más desesperadas en el mundo y que incluso hay personas que se quieren matar y que ya no tienen nada para vivir y por tanto vamos a orar por ellas. Y me acuerdo perfectamente que oramos y el domingo, por tanto fue viernes, el domingo por la mañana, estábamos en la iglesia y vino un señor joven con una pistola. ¡Pum! ¡Pa! Y nos asustamos. Él se entregó a Jesús. Se entregó a Jesús y después nos contó. Se arrodilló, pidió perdón. Él se quería matar, pero no consiguió matarse. Intentó matarse y no consiguió. No conseguía. ¿Sabe por qué? Porque él era un minero. Y las minas de África del Sur, como una de cualquier otro, por ahí es muy... El aire es muy malo, muy caliente, muy triste. La vida es muy dura. Y también la chica con quien andaba lo abandonó. La familia no quería saber nada de él. Él ganaba mucho dinero, pero era muy infeliz. Entonces él se quería matar. Y Dios, que sabe todas las cosas, ¿qué es lo que hizo? Hizo con que fuésemos a orar por él. ¿No es bonito? Entonces muchas veces cuando estamos en la iglesia orando en lenguas, estamos orando por las personas más increíbles. Y solo Dios sabe. Dios sabe qué es lo que las personas estarán haciendo. Y cuando oramos, estamos orando en el Espíritu, sin saber por qué y a propósito, pero los resultados son increíbles. Son verdaderos milagros. Hay mucha gente que otra vez también comenzamos a orar en lenguas en el siguiente sentido. Decimos, oh Dios, yo no sé orar como conviene por mi negocio, por la familia, o no sé, cualquier cosa, está viendo. Me hicieron no sé qué y yo no sé, y comienzo a orar en lenguas porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a usarse de mi boca para hacer la oración perfecta. Y es impresionante. Cuando yo dejé la ingeniería civil para ir a la escuela bíblica, yo tuve que conseguir un negocio por cuenta propia, porque yo como ingeniero no puedo decir así, ahora voy para la escuela bíblica. Y dejaba a las personas en las obras, los diseñadores hacer los diseños,
No puedo. Entonces pedí a Dios un negocio y bueno, pero como no entendía nada de negocios, ¿qué es lo que hacía? Tenía comunión con Dios. Llenaba el corazón con la palabra de Dios. Después oraba en lenguas. Y fue así y sembraba. Aprendí a sembrar para cosechar. Fue así que me zafé. Por tanto, tuve que aprender fe a mi costa. No tenía ningún apóstol Jorge Tadeo para orar por mí, que ni siquiera era apóstol, solo era Jorge Tadeo. Solo tenía yo y Dios. Y me zafé y ahora que me gusta hacer es enseñarle. No es solo que se va a zafar, sino que va a vencer